Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos a vuestro canal de ofimática. Hoy vamos a hablar de gráficos, pero no de unos gráficos cualquiera, vamos a hablar de los gráficos dinámicos. Son gráficos que están asociados a datos que están en un informe de tabla dinámica. Si bien las tablas dinámicas ya son una herramienta muy potente a la hora de resumir y mostrarnos la información de una colección de datos amplia, resumida, el gráfico dinámico todavía le da una mayor potencialidad a esa tabla dinámica, teniendo en cuenta además que todos los elementos que tengan que ver con esa tabla dinámica, por ejemplo, la segmentación que estamos aquí viendo, aparte de aplicarse a la tabla dinámica, se aplica también al gráfico dinámico. Vamos a ver cómo crear un gráfico dinámico desde una tabla dinámica. Veremos cómo crear un gráfico dinámico partiendo de cero, sin tener nada construido. Y luego, bueno, pues veremos un poco qué tipos de gráficos nos puede interesar según qué momento. Como siempre, vamos a verlo desde ejemplos prácticos. Tenemos una hoja de informes donde tenemos una tabla dinámica. Vamos a crear un gráfico dinámico a partir de esta tabla dinámica que ya tenemos con su segmentación creada. Entonces, para crear un gráfico dinámico, basta con seleccionar una única celda dentro de la tabla dinámica y, por ejemplo, en la ficha Analizar tabla dinámica, hacia la derecha tenemos el botón que dice Gráfico dinámico. Nos sale el cuadro de diálogo de insertar gráfico, igual que cuando insertamos un gráfico desde un rango. Sin más, vamos a elegir, en este caso, el que nos propone de forma predeterminada, que es el de columnas agrupadas. Aceptamos y entonces aquí vemos el gráfico. Por la disposición de los datos en la tabla dinámica, todos los datos en la tabla dinámica están en filas. En el gráfico nos coloca ambos datos en el eje de categorías. Para los gráficos, a lo mejor esto no es lo más adecuado, no es lo más visual. En este caso, ya que tenemos los campos de la tabla, las categorías, vamos a arrastrar, en este caso, al apartado de leyenda, los trimestres. Y al arrastrar al apartado de leyenda los trimestres, ya tenemos un gráfico mucho más representativo con las series y el eje de categorías con un único dato en cada uno de los casos. Es decir, a la hora de construir el gráfico tenemos que pensar cómo se va a disponer esa información que estamos viendo en ese gráfico. Al cambiar los datos en el gráfico, evidentemente la tabla que está vinculada a ese gráfico también habrá cambiado. Como podéis observar, la disposición de esta tabla ya es diferente a la que teníamos inicialmente. Tener en cuenta que tanto gráfico como tabla en este caso trabajan como un objeto único. Es decir, son elementos que trabajan en conjunto. La segmentación se aplicará, por lo tanto, a ambos elementos. Como podemos observar, acabamos de filtrar y nos aparecen exactamente los datos que tenemos aquí. Veis que hay huecos. Bueno, pues no aparecen las series, los trimestres correspondientes a esos huecos. Si borramos, habrán desaparecido, habrán vuelto a aparecer, perdón, tanto en el gráfico como en la tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica, o mejor dicho, vamos a crear un gráfico dinámico partiendo de cero. En este caso vamos a venirnos a la ficha insertar y en la ficha insertar vamos a elegir la opción gráfico dinámico. Los pasos iniciales, como cuando creamos una tabla dinámica. Rango o tabla de la que vamos a crear el gráfico dinámico, la tabla de empleados, y en este caso vamos a colocarlo en una hoja de cálculo existente. Vamos a colocarlo en la hoja informes. Vamos a dejar un poco de espacio, como hacemos siempre. Aceptamos. Y como veis, pedí que me insertara un gráfico dinámico y me inserta gráfico y tabla. Tabla y gráfico. Vamos a crear, por ejemplo, un gráfico en el que nos muestre la ocupación, la comunidad autónoma y los ingresos automáticamente.
ya tenemos nuestro gráfico dinámico. En este caso, también tenemos la tabla dinámica. Fijaros que a la hora de disponer lo que hicimos fue arrastrar un campo a la leyenda, arrastrar otro campo al eje de categorías, al eje X, y como hacemos siempre en una tabla dinámica, lo que acabamos de hacer es arrastrar un campo de tipo numérico a la zona de valores para que me haga el resumen. Luego, los datos que tenemos aquí, evidentemente, dependerán tanto el gráfico como la tabla. Si aplicamos, por ejemplo, formato numérico y le pedimos formato moneda, tanto en el eje como en los datos de la tabla, me aplica el formato. Trabajan como un único elemento. Si quisiésemos que este gráfico formase parte de un dashboard, de un tablero, no habría ningún problema en mover el gráfico dinámico a una hoja diferente. Solo tendríamos que crear la hoja. Por ejemplo, acabamos de crear la hoja 5 y con el botón derecho, mover gráfico. Le decimos que lo queremos como objeto en la hoja 5. Y ya tenemos el gráfico dinámico en una hoja y la tabla dinámica en el otro. Cualquier modificación, cualquier cambio que hagamos en la tabla dinámica, vamos a, por ejemplo, filtrar un par de elementos, también habrán desaparecido del gráfico dinámico. Es decir, aunque esté en una hoja diferente, son un único objeto. El único caso en el que tendríamos un gráfico dinámico independiente sin tabla dinámica sería en el caso de que ese gráfico lo hubiéramos generado a través de Power Pivot. Si generamos el gráfico desde Power Pivot, sí tendríamos la posibilidad de tener única y exclusivamente el gráfico. Cuando lo hacemos desde una tabla dinámica de Excel, vamos a tener siempre tabla y gráfico. Por otra parte, los gráficos no son exclusivos de gráficos de columnas, es decir, no tengo por qué crear un gráfico de columnas. Vamos a crear otro gráfico dinámico, volvemos a colocarlo en la hoja informes, vamos a colocarlo por aquí y supongamos en este caso que queremos simplemente tener los trimestres y los ingresos. Y en lugar de querer un gráfico de columnas, en este caso, se presta mucho más a tener la información en un gráfico circular. Vamos a cambiarle un poco los colores y vamos a aplicarle, por ejemplo, porcentajes y que nos saque las etiquetas. Y aquí tenemos un gráfico, en este caso un gráfico de sectores, que como veis me está tapando la tabla dinámica, que sería la otra forma de hacer el gráfico y que se oculte la tabla dinámica. Podemos dejarla debajo del gráfico y así en nuestro tablero solo vemos los gráficos dinámicos y no vemos la tabla. Los gráficos dinámicos tienen su propia pestaña donde podemos ocultar o mostrar los botones de filtro en el informe, podemos ocultar o mostrar los botones de los valores, es decir, podemos cambiar un poco la configuración del gráfico. Al gráfico dinámico le podemos asignar una segmentación exactamente igual que lo haríamos en una tabla dinámica. Todo lo demás que tiene que ver con diseño y formato sería igual que para cualquier otro tipo de gráfico, sea o no sea un gráfico dinámico. Tanto de gráficos como de segmentación, como cuestiones relativas a las tablas dinámicas, sabéis que en el canal hay otros vídeos. Os dejaré algunos enlaces en la descripción de este vídeo. Os dejaré la lista de reproducción donde están las tablas dinámicas y la segmentación de datos. Y os dejaré el enlace a cómo crear un gráfico
en Excel. Espero vuestras sugerencias para nuevos vídeos, vuestros comentarios al vídeo que acabamos de hacer. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal. Nos vemos pronto, chicos.